En este capítulo vamos a hablar o vamos a hacer un recorrido sobre las plantillas que nos ofrece Adobe Portfolio. Una vez que ya te hayas dado de alta y ya tengas el plan definido y ya puedas acceder lógicamente a la plataforma Adobe Portfolio, vamos a entrar a esta dirección portfolio.adobe.com y quizás no te aparezca así, pero sí de esta forma. Y aquí es donde podemos ver todas las plantillas que nos ofrece. Estas son las plantillas llamadas cartera completa, es decir, que cuentan con más de una página. En cambio, lo que es página de bienvenida es únicamente una página y en esa página va el nombre, va la foto de la persona, va las redes sociales y algún texto de bienvenida. Eso es como quien dice un landing page para la persona que únicamente quiere mostrar sobre él, quién es, a qué se dedica, sus redes sociales y nada más. No es eso lo que queremos, por lo tanto yo recomiendo cartera completa y aquí nosotros vemos todas las plantillas que nos ofrece. Todas son muy buenas, sin embargo yo siempre recomiendo, y por cierto es con la que vamos a trabajar, esta llamada Marta. Pero si quieren podemos ver o echar un vistazo a otras, por ejemplo esta que se llama Lucas, tiene un estilo más o menos bueno, pero honestamente no me gusta mucho. Me parece que esa cuadrícula ahí no calza. Este encabezado podría ser bueno, pero no, creo que no. Voy a cerrarlo. Vamos a ver este que se llama Mercedes. Este Mercedes cuenta con un encabezado, el menú, redes sociales, las cuadrículas, pie de página. Todas tienen prácticamente el mismo estilo. Sin embargo, hay otras que, vamos a ver esta llamada Thomas. Podemos ver que tienen un encabezado, el menú, el menú que se une con las redes sociales. Está muy bonito, me parece bien. Y aquí vemos las cuadrículas, que no está nada mal. Está muy bien este. Podemos verlo en tablet, cómo se mira, en teléfonos móviles y vamos a ver el menú, qué tal. Ok, perfecto. Menús y aquí las redes sociales. Vamos a cerrar y vamos a echarle un vistazo a esta plantilla. Yo honestamente no me gustan las que cuentan con el menú de forma lateral. No soy tan fans de ese tipo, ese estilo de sitio web porque me parece muy, muy feo, ¿no? Honestamente no me gusta. Vamos a ver cómo se ve en tablet y en teléfonos móviles. Igual, creo que no está nada mal. Sin embargo, yo les voy a mostrar con cuál vamos a trabajar. Es el que siempre recomiendo. Para mí tiene algo muy especial que no tienen todos. Y antes quiero que miremos este Marina, que no está nada mal. Ok, vamos a ver. Oh, no está nada mal. Este está muy bonito. Este que se llama Marina Wish, ¿qué? Wish Shop. Y yo lo veo muy bien. Vamos a ver en teléfonos móviles. Ok, está muy bien. Está muy bien, no está nada mal. Aquí esto se le llama encabezado. En el encabezado está el menú, las redes sociales y aquí tenemos esto que se le denomina encabezado maestro. Y el encabezado maestro, aquí podemos poner botones, las redes sociales y esta flecha que nos lleva a las cuadrículas. Acá tenemos el pie de página y la flecha que nos lleva a la parte superior. Vamos a cerrar y les voy a mostrar con cuál vamos a trabajar y es este, señores, llamado Marta Beludo. Es un tema muy bonito, una plantilla muy bonita, me gusta porque, como les dije, este es un encabezado. En el encabezado encontramos el, el logotipo, encontramos el menú y las redes sociales. Además encontramos esto que se llama encabezado maestro. Dentro del encabezado maestro podemos poner un texto de bienvenida, podemos poner aquí unos botones que en este caso serán puede ser de llamada, puede ser de WhatsApp o incluso Telegram.
Una vez que encontramos esta cuadrícula y en el pie encontramos lógicamente el pie de página y la flecha que nos lleva a la parte superior. Lógicamente esto es muy básico, nosotros vamos a trabajar súper diferente, vamos a hacer un sitio web completo, nada que envidiarle a ningún otro sitio. Lógicamente dedicada a la fotografía, no vamos a salirnos de ese estilo o de la intención de crear sitios para fotógrafos. Entonces creo que es este el elegido, es el que siempre me ha gustado. Voy a ver cómo se ve en tablet, lo vemos de esa forma y vemos que se ve bastante bien. Finalmente vamos a echar un vistazo en teléfonos móviles y tenemos el menú en la parte superior y las redes sociales en la parte inferior. Y al recorrer vemos que las imágenes o las cuadrículas están con un ancho completo. Vamos a ver el menú About sobre nosotros, así se ve. Y vamos a ver Contact. Ok, perfecto. El formulario de contacto y está muy bien, me parece muy bien. Así es que voy a elegir este. Voy a darle por acá en escritorio y ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente darle acá en utilizar este tema. Le doy en utilizar y se carga de esa forma y ya tendría un tercer sitio web en el caso mío. Lógicamente aquí hay que hacerle muchos cambios, que eso lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos de este curso. Si yo le doy acá en administrar sitios, me va a llevar a donde tengo los sitios web. Como ven, aparece como borrador porque aún no lo he publicado, ni siquiera lo he trabajado. Ya estos se supone que están listos, digamos así, pero este está como borrador. Y como les mencionaba, podemos crear hasta 5 sitios web. En los siguientes capítulos vamos a seguirlo trabajando, vamos a aplicarle todo el estilo, aplicarle nuestros colores de la paleta de colores, valga la redundancia, que ya elegimos. Vamos a crear o diseñar el logo, crear el favicon y todo eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de cada uno de los capítulos. Nos vemos en el siguiente video.